la palabra de Dios está siempre con nosotros. El tema es de que nosotros no estamos entendiendo que Dios tiene algo precioso para nosotros. Cuando pasamos circunstancias difíciles, siempre va a venir una gran bendición. De grandes pruebas, grandes victorias. El tema es que no sabemos cómo y de qué manera voy a entender esas victorias. Yo recuerdo en la palabra de Dios, y ustedes también lo han leído, y el que no lo ha leído, pues le invito a leer en Daniel capítulo 6, versículo 16, que nos habla de un rey que revolucionó todo Babilonia, un rey que revolucionó todo Judá, todo Israel. Entonces, ¿de quién rey estoy hablando? En primer lugar, hubo un rey babilónico, que era el rey Nabucodonosor. Después del rey de Nabucodonosor, vinieron otros subreyes, pero yo me voy al rey Ciro. Este rey Ciro era también muy implacable. Era un rey también que buscaba la justicia. Pero qué bueno y qué grande es Dios, que encontró a Daniel. ¿Y Daniel quién era? Daniel era un hombre temeroso de Dios, un hombre bueno y sobre todo un hombre orador a Dios. Pero cuando Daniel se enteró que iba a venir un nuevo rey a Babilonia, él como hombre un poco se asustó, un poco que realmente como hombre se entristeció porque no sabía qué rey iba a venir a gobernar a Babilonia. Entonces, ¿él qué hizo? Se postró de rodillas, porque la Biblia nos habla en todo lo que es el capítulo 6, se postró de rodillas y empezó a clamar a Dios. Empezó a glorificar a Dios y empezó a pedirle a Dios que sea Dios mismo el que administrara ese lugar, ese reinado. Dios puso a Daniel en Babilonia por muchos motivos. Lo puso Dios a Daniel como hombre agradable a Dios y como agradable a los reyes. Y Daniel fue un hombre temeroso. Nunca bajó la cabeza. Cuando el rey Ciro puso el decreto de que Daniel, esto le afectó a Daniel. Y el rey Ciro puso un decreto que ninguno adore a ningún dios, solamente a sus dioses. Levantó a hombres, a 2 hombres, también igual que Daniel, para de alguna manera tratar a Daniel de hacerle caer. Pero el decreto ya estaba dado ya. Y Daniel estaba orando. Pero ¿cuál era el decreto? De que ninguno se postrara solo a sus dioses. ¿Se dan cuenta? Pero la palabra de Dios dice que lo rodearon a Daniel. Justo en el momento que él estaba clamando y que él estaba orando a Dios. Por Persia. Era un decreto, una ordenanza del rey. Nadie podía derogarlo. Ni siquiera el primer ministro, que era Daniel. Pero Daniel puso sus ojos en el autor y consumador. Primero está Dios antes que los hombres y antes que cualquier rey. En esta mañana quiero traerles el mensaje. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La gente está atemorizada. Niños se están muriendo.
Hay hogares que se están quedando niños sin padres. Huánuco es uno de los departamentos que está sufriendo bastante. Personalmente les puedo decir que parte de mi esposo, mi familia, toditos se han infectado. Uno, y Dios quiera que no, por lo menos mi familia. ¿Y cuántas familias más que están muriendo sin Cristo? Esta pandemia, este COVID-19, no es nada más y nada menos que la mano de Dios para que tú y yo empecemos a orar y a clamar y a pedir perdón a Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Gracias que no conocen a Cristo. Y en estas circunstancias, lo único que están haciendo es agravar la enfermedad con el miedo. Está poniendo un espíritu de miedo. En la Biblia nos habla, en Mateo, que nosotros, dice que Satanás nos quiere robar la alegría, el gozo, nos quiere robar la palabra de Dios, que es vida. Ese gozo que la familia tenía, nos quiere robar nuestro trabajo. Hay gente que también se está muriendo porque no tienen nada que comer. No hay hogares que no llega comida. Y aún con esta cuarentena que se está dando, hay mucha gente que se han quedado sin trabajo. Y qué pena y qué tristeza para ellos. Nosotros tenemos un pan en la mesa, tenemos más que un pan, tenemos más que un plato de comida. Gente, hay niños que no tienen nada. Entonces la pregunta es, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Ponernos de brazos cruzados nosotros los cristianos? No, tenemos que continuar, tenemos que orar, clamar como Daniel, postrarnos de rodilla y clamar a Dios que el Señor tenga misericordia. Un día, les cuento, yo estaba en un ayuno, estaba clamando, en serio, estaba orando por todos. Estaba orando por todos. Y en eso pido al Señor, Señor, muéstrame, por favor, ten misericordia. Me habló porque yo lo escuché, Dios habla. Cuando tú prestas tus oídos y tienes fe, Dios te habla y te trata de decir lo que tienes que hacer. Por eso la palabra de Dios dice que nuestros oídos tienen que estar atentos. Y yo en un ayuno estaba ayunando, estaba orando, clamando, y el Señor me dice así: no quiero y no necesito que mi iglesia, el templo, se llene. Lo que sí necesito y quiero, el reino se llene de las almas. Entonces yo comprendí, yo entendí en aquel tiempo cuando el Señor me habló en un ayuno, que Dios no quiere llenar el templo. Claro, podemos traer las almas a la iglesia, al templo, ¿no? Al templo, a la casa de Dios. Porque la Biblia también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero lo más preciado, lo más precioso es que Dios quiere que su reino, su cielo, Él donde está, estemos nosotros. Y no solamente nosotros que estamos aquí en el MIT, sino que estén todos. Por eso la palabra de Dios nos dice, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y tú creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, pues tú serás salvo. Pero si tú no crees y no aceptas esas con tu boca, entonces no vas a ser salvo. La Biblia es dura, es justa, es recta, pero es edificativa. La palabra de Dios nos habla que realmente nosotros estamos en un tiempo muy difícil, pero muy difícil. La palabra de Dios es fiel y verdadera.
La palabra de Dios es grande, es fuerte. La palabra de Dios es para darnos cuenta dónde y cómo estamos viviendo. Daniel, cuando vino el rey y se hizo este decreto, también estaba asustado porque su vida peligraba. Sabía que muchos en el reinado querían que Daniel muera, porque él era un hijo de Dios obediente, justo, veraz, un, un hijo de Dios que amaba la justicia. Dios, querían verlo muerto, Daniel. Entonces buscaron su mal y rápidamente fueron a donde el rey Ciro y le dijeron, rey, usted mandó un decreto que por ordenanza tiene que darse y tiene que morir el que no cumpla este decreto. El rey Ciro dijo, pero ¿qué? ¿Qué pasa? Hay uno que no está cumpliendo ese decreto. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y Daniel fue el único que estaba sometido a Dios. Los ministros también le dijeron, fue Daniel el que no cumplió el decreto. Y lo echaron al foso de los leones. Lo echaron al foso de los leones. No vamos a esperar a que también a nosotros nos venga esta pandemia y llegue la pandemia a nuestra familia, llegó a uno de nosotros. Entonces superarlo, pero con el Señor. Vamos a vencer toda tentación, así como Daniel dijo, los leones. ¿Y qué acaso murió Daniel? No. Dios mandó a un ángel a tapar la boca del oso. Y Daniel salió, no, ningún cabello fue tocado. Entonces, la palabra de Dios, tuyo, Dios guarda ciencia cuando hay sumisión. Entonces te hablo a ti, amigo y amiga. Te hablo a ti también, niño, niña que no conoces a Cristo. Ven a los pies de Cristo. Refugio en los brazos del Señor. Escrito está en la palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues diré yo a Jehová, esperanza mía, roca mía, ¿en quién confiaré? Solamente podemos confiar en los brazos del Señor. Ven al Señor, levántate, sacúdete y ven a los pies de Cristo, puestos los ojos en el autor y consumador, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y yo les invito a que ustedes hagan una oración conmigo. Niños, ahí donde ustedes están, todos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos fortalezca. Momento difícil, tú y yo. Estamos en circunstancias difíciles, estamos en guerra, estamos en batalla. Ahorita estamos en guerra y tenemos que ganar esta guerra. Así como Daniel ganó esta guerra, pero ¿cómo? No fue con lanzas, no fue con espada, no fue con rifles, fue con la palabra de Dios, fue con la fe, con la esperanza. Yo estuve muy enferma, ¿sí? Yo también tuve COVID, pero Dios en su misericordia me levantó. En ese momento, cuando yo estuve mal, enferma, porque ninguno de mi familia supieron, más que mi familia, más que mi cercano, mi esposo y mis hijos, se pusieron a clamar a Dios. En ese momento difícil. Para mí ese tiempo difícil que pasé fue que yo estuve postrada de rodillas. Satanás quiso tocar mi mente. Sí, habló también a mi mente, pero y le dije, Satanás inmundo, aquí nomás, a mí no me vas a engañar, porque la Biblia dice que tú vienes a robar y no me vas a robar mi bendición, mi gozo, mi alegría y mi familia. No me vas a robar mi gozo, no me vas a robar mi trabajo, mucho menos me vas a robar mi salud. Dios dice que nosotros somos hijos tuyos y por lo tanto somos hijos del reino.
Entonces, en esta mañana, tú y yo estamos pasando circunstancias difíciles. Tenemos miedo a salir a la calle de repente, pero Dios es nuestro cuidador. Prudentes tenemos que ser con nuestra mascarilla, nuestro facial. Prudentes tenemos que ser guardando la distancia, pero no con miedo, no con temor, sino que Jesús va delante de nosotros. Así como Jesús tapó la boca del león, así también Jesús tapará nuestra boca cuando salimos a comprar, cuando salimos a hacer nuestros quehaceres. No hay ninguna bacteria, pero tú y yo debemos de orar para que así sea. Con la fe todo se va a poder hacer. El tema de hoy ha sido tú y yo en circunstancias difíciles. Así es que niño, niña, que me estás viendo, donde te encuentres, haz esto conmigo. Amigos. Padre de los cielos, te damos gracias. Maravilloso es tu nombre y glorificado sea tu nombre. Ahora, Señor, ten misericordia. Estamos por mucha gente que están pasando momentos difíciles. Hay hogares enteros, Señor, que aún no te conocen. Padre, por favor pido e intercedo, Padre, por tu palabra. Está ahí, Señor, escrito, que nosotros los cristianos tenemos que dar consuelo, tenemos que dar alegría, pues ahora, Señor, mediante tu palabra, Señor, por favor, da gozo, da alegría al corazón aliviado. Da gozo y alegría, Señor, al corazón aliviado. Por favor, alivia el corazón de toda persona. Por favor, Señor, que está triste, que está muy entristecido porque perdió una vida. Hoy en día, Señor, esta pandemia es, Señor, un principio de tu venida, Padre. Es una señal que tú ya vienes pronto, Señor, y que tenemos que prepararnos, Padre. Por favor, ten misericordia. Gracias te damos. Y si tú, amigo y amiga, quieres entregar tu vida a Cristo, pues repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Te acepto, Señor, en estos momentos como el dueño de mi vida, el refugio de mi hogar. Y me aferro a ti, Señor, para que tú seas el centro de mi vida y de mi hogar. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor y Salvador personal. Amén. Vamos a escuchar una alabanza, niños. Vamos a escuchar una alabanza y no olviden, tú y yo estamos en circunstancias difíciles, estamos en guerra, pero tenemos que vencer esta guerra. Tenemos que vencerla. ¿Cómo? Postrándonos de rodillas. Haz un altar en tu casa, haz un lugar. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Dile al Señor en estos momentos. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy puedo ver con claridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Dios tiene el control, niños. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida. Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Dios es tan generoso, Dios es tan bueno, niños, que realmente es magnífico. Veamos este video. 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Tres veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Tres veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Eres lindo, eres sublime, eres amable, eres más bello que las flores. Eres más dulce que la miel, eres el Señor de señores. Dios es tan generoso, niños, que hay que alabarle y hay que glorificarle a Él. Así como Daniel oraba 3 veces al día, yo también debemos de orar 3 veces al día. Pequeños héroes y Daniel
Me llamaste a mí, vivo para ti. Tú cuidas de mí, siempre estás aquí. Nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Yeah, yeah. Somos 10 veces más. Mi amigo fiel, mi Dios y mi Rey, yo confío en ti, me haces feliz, nos salvaste así del león rugiente y el fuego ardiente. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más, más y más y más, más fuertes, más y más y más, valientes, más y más y más, prudentes. Somos 10 veces más. Tú me salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. Tú los salvaste en medio del fuego, me rescataste de los leones, venciste a todos mis enemigos. Somos 10 veces más. 10 veces más, pequeños héroes. 10 veces más. Muy bien. La palabra de Dios nos habla y dice, he aquí que el Dios a quien servimos nos libra, nos puede librar aún, dice la palabra de Dios, de los momentos difíciles, ¿no? Nos puede librar. Dios libró del horno de fuego, de ese horno tan ardiente que mandó a preparar 7 veces más fuerte para ¿quiénes? ¿Para Belsasar? ¿Para quién fue? A ver, ¿para quién fue? ¿Para Juan Carlos? ¿Para quién fue? ¿Para Alexi? ¿Para Naomi? ¿Para quiénes fueron? Preparados ese horno tan ardiente, tan fuerte, sino para Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron preparados para ellos, para los hijos de Dios. Daniel fue echado al foso de los leones, pero de todo ello lo libró Dios. Asimismo, Dios librará este momento difícil que tú te encuentres. Dios te librará. Ten fe y ten confianza. Dios te bendiga mucho. Dios es maravilloso. Dios es grande. Dios es poderoso. Así es que en esta mañana, nunca olvides que Dios es maravilloso y que Dios te libra de